en este orden. Como vamos a leer toda la segunda carta de Pedro, quizá valga la pena que cada persona lea al menos unos 3 versículos de cada familia. 3 versículos por persona para irle dando vuelta a la lectura. Y les voy a pedir que todos estemos muy atentos. Conforme a lo que vamos a leer el día de hoy, es una larga lectura. Por supuesto que no tendremos el tiempo de explicar los 3 capítulos de la segunda carta, pero explicaremos lo más que sea posible del primer capítulo. Y las siguientes reuniones, que Dios nos permita tener así, continuaremos con el estudio de la segunda carta de Pedro. Pero quisiera que pongan mucha atención en este sentido. Mientras estamos leyendo, en la nueva versión internacional, tal vez algunos de ustedes tengan otras versiones a la mano, eso no importaría. Yo voy a estar leyendo mi versión nueva internacional. Les recomiendo que así lo hagan, si lo tienen a la mano. Quien no la tenga, lea la versión que tenga a la mano. Y reflexionen y analicen la lectura conforme a lo que ahorita estamos viviendo en México y en el mundo. Piensen en esto que estamos viendo y que estamos pasando. Enseguida, piensen en las personas que les rodean. Y además, ¿qué viene a su mente y a su corazón? ¿Qué es lo que Dios estaría hablando a la iglesia a través del apóstol Pedro? ¿Y cómo se parecen algunas de las circunstancias que Pedro describe a lo que hoy estamos viviendo en México y en el mundo? Piensen en todo esto mientras damos lectura. Voy a comenzar yo con la lectura. Luego me siguen aquí en casa, aquí en el orden que están mis hijos a partir de Tania, y damos vueltas hasta llegar a Sam. ¿Qué van a leer? Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra, que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria, por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se le olvida que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. También me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza,
que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: "Ese es mi hijo amado, estoy muy complacido con él". Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Esta venida a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Versículo 20, familia Villanueva. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. En el pueblo judío hubo falsos profetas, y también entre ustedes habrá falsos maestros, que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos lo seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ello se difamarán el camino de la verdad. Llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. Además, condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a cenizas, poniéndolas como escarmiento para los impíos. Por otra parte, libró al justo Lot, que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos. Pues Quintanilla. Pues este justo que convivía con ellos y amaba el bien, día tras día sentía que se le despedazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba de los que viven como Dios quiere y reservar a los impíos para castigarlos en el día del juicio. Esto les espera sobre todo a los que siguen los corrompidos deseos de la naturaleza humana y desprecian la autoridad del Señor. Atrevidos y arrogantes que son, no tienen reparo en insultar a los seres celestiales, mientras que los ángeles, a pesar de superarlos en fuerza y en poder, no pronuncian contra tal de ser en ninguna acusación insultante la presencia del Señor. Pero aquellos blasfeman sobre asuntos que no entienden. Como animales irracionales se guían únicamente por el instinto, pues nacieron para ser atrapados y degollados. Lo mismo que esos animales perecerán también en su corrupción y recibirán el justo pago de sus injusticias. ¿Les sigo? Falta tantito. ¿Terrones? Sonido reactivado. Su concepto de placer es entregarse a las pasiones desenfrenadas en pleno día. Son manchas y suciedad que gozan de sus placeres mientras los acompañan a ustedes en sus comidas. Tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables en el pecar. Seducen a las personas inconstantes. Son expertos en la avaricia, hijos de maldición, han abandonado el camino recto y se han extraviado por seguir la senda de Balán, hijo de Bosor, a quien le encantaba
el salario de la injusticia. Nosotros. Ana Mari, ¿quiere leer? Ahí voy. Es que yo no tengo la otra versión. Dice, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Sí voy bien, ¿verdad? Es ahí. Estas son las fuentes sin agua y nube empujadas por las tormentas, para los cuales la más densa y oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Sí, habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. En su caso ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado refrescarles la memoria para que, con una mente íntegra, recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que, siguiendo sus malos deseos, se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación, pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos, la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en los que habite la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan como lo hace también con las demás escrituras para su confusión.
Señor. Pero Sí. Versículo 17. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta. No sea que arrastrados por el error de esos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Amén. amén. Bien, muchas gracias, hermanos. Espero que no se hayan distraído mucho con la interacción de la lectura y que hayan tenido la oportunidad de ir reflexionando de los temas que se van entretejiendo a lo largo de los 3 capítulos en la segunda carta del apóstol Pedro. En términos generales, después de saludar a la iglesia, al grupo de hermanos dispersos por diferentes regiones, muchos de los cuales del mismo judaísmo se habían convertido al cristianismo después de haber creído por el esfuerzo de los apóstoles. Vamos en la época, después de la época de la dispersión causada por la persecución que leímos en el libro de los Hechos y que conocimos. Después de este saludo, el apóstol Pedro empieza a explicarle a la iglesia el significado de la participación de la naturaleza divina. Nosotros, los que hemos creído en Cristo, dice el apóstol Pedro, tenemos una participación en la naturaleza divina. Dios nos ha traído con un propósito a formar parte de la familia de la fe, y ese propósito tiene todo que ver con la gloria de Dios. Por eso el mismo apóstol, en otra etapa de la carta, está diciendo que son testigos los apóstoles, y con ellos nosotros, la iglesia, de la gloria de Cristo. Estamos para refrendar, hemos sido seleccionados para refrendar al mundo la gloria de Cristo. Es decir, nuestra manera de vivir, a pesar de lo humanos que somos, a pesar de los defectos con los que aún luchamos, las cargas que llevamos incluso, que no vienen de parte de Dios y que nos producen pruebas a veces excesivas relativas a nuestro carácter, a cada uno de nosotros. A pesar de todo ello, el apóstol Pedro está diciendo, recuerden, que la esencia, pues, de la vida para la que Dios nos ha elegido, nos ha traído hasta la familia, formar parte de esta familia, es precisamente vivir para su gloria. Que el mundo entero vea en nosotros algo diferente, como platicábamos de ello la semana anterior, la luz en medio de la oscuridad. Y por ese camino el apóstol Pedro comienza a advertir que se levantarán falsos maestros y falsos profetas. Y derivado de esto, muchos seguirán estas falsas enseñanzas. Y ahí hay una serie de alertas que presenta el apóstol Pedro, que debemos estar muy atentos a esas alertas como si fueran parámetros de conducta que nos permitan estar, válgame la redundancia, alertas, es decir, que aumente la avidez con la que vemos la vida. Al detectar estas alertas, que explicaremos en un momento más, identifiquemos esa conducta errónea, esos malos ejemplos, y podamos aprender de ello. Caminando por ahí, explicando de los falsos maestros y falsos profetas, y del resultado que habrá en quienes siguen a esas
esas enseñanzas, a esos ejemplos, a esas conductas, culmina en el último de los capítulos recordándonos que Cristo viene y que a pesar de que algunos no creen, sino que hasta hacen escarnio o burla al respecto, Cristo vendrá. Y el significado de que aún no ha venido no es que Dios esté retrasando su promesa. No, los tiempos se van cumpliendo en la perfección con la que Dios los ha trazado. Y que además con nadie ha compartido, que los ha puesto en su sola potestad. Se van cumpliendo tal cual Dios lo ha establecido. Pero hay una razón, y Pedro le explica, por la que no se ha llegado el momento de la segunda venida. Y respecto a esa razón, como respecto a las alertas que mencionaba del capítulo 2, y a la participación de la naturaleza divina del capítulo 1, que estaremos platicando, se han suscitado muchas herejías, muchas malas interpretaciones de estos textos de Pedro. Que han llevado a muchas personas a traducir o a interpretar de una manera privada las escrituras y con una serie de errores. Sin embargo, lo que Pedro, en términos generales y de manera resumida, nos está diciendo es: somos su iglesia, somos su pueblo, nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. Nosotros estamos para enseñar, con nuestro ejemplo y con el Evangelio, quién es Dios y cuál es su mensaje central para toda la humanidad. Y ser ejemplo de ello, insisto, para eso estamos. Así que debemos tener mucho cuidado de no caer en los errores de falsos maestros y falsos profetas. Y además, prepararnos para la venida del Señor y con, ese sentido de urgencia de vivir perdonando y amando a nuestro prójimo, vamos preparando a de los que nos rodean, a quienes crean, y le vamos dando el sentido a nuestra vida por el que Dios nos eligió para su gloria. Bien, este sería en forma resumida digamos el tema central, la parte medular de toda la carta de Pedro. Ahora me voy a regresar para comenzar a compartir en el capítulo 1 algunos aspectos relevantes que Dios tiene para cada uno de nosotros y que además de manera individual Él quiere hablarnos. Bien, me llama la atención desde el saludo que Pedro dice: a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Primero, ¿qué es aquello a lo que más valor le damos en nuestra vida? Piensen en eso. Ahorita que estamos pasando por una circunstancia que ha sacudido al mundo entero, como esta pandemia de COVID-19 o el coronavirus, si nos ponemos a pensar qué es aquello que tenemos, que tanto valoramos, ¿qué responderíamos? Quizá pasa por nuestra mente: pues le doy gracias a Dios, que tengo un trabajo, que tengo casa, que arme. Porque entre paréntesis, escuchamos mucho en las noticias la insistencia de quédate en casa, y quédate en casa, y quédate en casa, y también pasa por mi mente: ¿y qué hay de los que ni casa tienen? Porque hay muchos. Pero bueno, quizá algunos de nosotros podríamos pensar:
bueno, yo valoro mucho que pues Dios ha sido bueno, nos ha provisto, tenemos un ingreso, tenemos provisiones, tenemos un hogar donde refugiarnos, y aparte, pues como suelen decirlo la mayoría de las personas, pues tenemos salud. Sin embargo, hermanos, ¿qué pasaría si las circunstancias cambian? Digo, no estoy diciendo que yo no estoy agradecido por estas cosas, sí lo estoy. Yo estoy agradecido por cada bien que de Dios he recibido. Lo estoy, verdaderamente lo estoy. Pero de aquí viene la siguiente pregunta o cuestionamiento. ¿Estás agradecido por la salud? Sí, qué bueno. ¿Y si Dios te quita la salud? Pregunto, ¿se acabó tu gratitud? ¿O acaso crees que eso es todo lo que Dios debería darte? O peor aún, ¿eso es lo más importante que Dios debería darte en tu opinión? ¿O asimilas que la salud es lo más valioso que tienes? Bueno, pues basta dar una lectura a 2 o 3 de las cartas del apóstol Pablo para darnos cuenta que lo que menos valoraba Pablo era la salud. Y no estoy diciendo que cuando la tenemos no debamos dar gracias a Dios. Sí debemos dar gracias a Dios. Hermanos, demos gracias a Dios por la salud que tenemos. Pero escúchenme. Pero cuando ya no la tengamos, si así Dios lo quiere, ya no le vamos a dar gracias a Dios por la enfermedad. Está escrito que a Dios le debemos dar gracias en todo y por todo. La razón de esto no es simplemente porque así está escrito. No. Hay todo un contexto para comprender la gratitud permanente que le debemos a Dios. Y es que, como hemos aprendido precisamente del apóstol Pablo, Dios está obrando siempre y tiene un propósito para lo que Él está no solo permitiendo, sino para su gobierno. Dios es el supremo rector del universo. Nada se le ha escapado a Dios de control. Abro un paréntesis para decirles cuántos videos corren hoy en día en las redes sociales en los que se relaciona a Dios con comentarios o con frases, algunos de manera atinada, muy pocos, y la gran mayoría de una forma muy irracional. A ver, si Dios no estuviera en la plena ejecución de la supremacía de su ser como rector del universo, no pasaría lo que está pasando. Nada de lo que Dios quiera dejar al margen a la humanidad pasaría. Dios está en el ejercicio de la supremacía de su ser como rector del universo. Y está sucediendo en todo el universo, no solo en México y en el mundo, en todo el universo, en los planetas y en las galaxias. Está sucediendo a cada momento lo que Dios quiere con un propósito. ¿Cuántos pueden decir amén a esta verdad? Está sucediendo lo que tiene que suceder. Lo bueno, bendito sea Dios por eso. Lo malo, también bendito sea Dios por eso, porque con lo bueno que sucede y lo malo que sucede, Dios está obrando con un propósito. Lo importante es la perspectiva con la que vemos las cosas que suceden. Y me llama la atención que el apóstol Pedro en particular dice que la fe es algo de lo más valioso que Dios nos ha dado. Así que sí doy gracias a Dios por la salud. Gracias, Señor. Pero si se acaba, pues también gracias por la enfermedad. Sí doy gracias a Dios porque nos provee. Pero si hubiera dificultades, también tendríamos que dar gracias en medio de las dificultades. Gracias a Dios porque todavía vamos a la tienda, encontramos que comprar. Y si esto no sucediera, también tendríamos que dar gracias.
Gracias a Dios porque hay una fuente de ingresos, pero para muchos no la hay ya. Hay muchas personas que ahorita están en serias dificultades porque no tienen trabajo por las circunstancias que se están viviendo. Entonces, no es lo más importante por lo que le debemos dar gracias. Sí le damos gracias, pero hay aspectos más valiosos que Dios nos ha dado que no hemos volteado a ver. Y me refiero de manera muy particular, en el contexto de la enseñanza de este día, a la fe. ¿Quién me detuvo en el correr de mi vida, con las circunstancias de cada día, con mis preocupaciones, con mis actividades, con las emergencias, con las prioridades con las que me levanto cada día y voy y vengo y corro e interactúo con gente en el trabajo y con mi familia y con un problema y con otro y con una circunstancia buena y mala y con el cansancio y con el sueño? ¿Quién me detuvo en el correr de mi vida por un momento usando el medio que Él quiso usar para que la vida que yo estoy viviendo comenzara a ser cuestionada y comenzara a surgir inquietudes que se relacionen con la eternidad, con los propósitos de la vida, con la esencia del ser, con la razón de la existencia, y que me hicieran elevar mi mirada hacia el cielo y hacerme preguntas más importantes que el qué vamos a comer, que el cómo podemos mejorar la casa, que el en qué gasolinera voy a surtir, que el cuánto podríamos ahorrar el siguiente mes. ¿Quién hizo elevar mi alma para desear mejores cosas que una simple vida cómoda terrenal? La respuesta es Dios. Y eso se llama fe. Este es el principio de la fe. Cuando Dios comienza a intervenir con su soberanía en una vida sin pedir permiso, porque Él es Dios. ¿Significa esto soberano? Él no necesita pedir permiso. Él es soberano, es Dios. Cuando a Dios le ha placido intervenir en una vida para detenerla en su correr y hacerle reflexionar acerca de la eternidad. Sí, Señor. Gracias, Señor, por la fe. Qué vacía es la vida sin fe. ¿Cuánto se pierde el sentido de vivir sin fe? Qué monótono, qué aburrida, qué triste, casi como una agonía. Es la vida del que no tiene fe. Y entonces, en el centro de toda la enseñanza de esta segunda carta, y probablemente lo podríamos decir así sin lugar a equivocarnos, en el centro de las enseñanzas del apóstol Pedro está el término de la fe. ¿A dónde nos conduce la fe? Que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Fíjense cómo también aquí hay otra verdad profunda, lo que el apóstol Pedro está diciendo en el versículo 2. Conocer a Dios, o el conocimiento de Dios, no es un término religioso. Cuando una persona verdaderamente comienza a conocer a Dios, su alma se ha conectado con el Espíritu Santo. Ha crecido un deseo en su corazón de saber quién es Dios y a la vez conectar su alma con el conocimiento de Dios. Es decir,
entender quién soy y cómo soy y qué propósitos tiene Dios o ha trazado Dios para mí, incluso con todas mis circunstancias, con la familia en que nací, quizá empezando desde por qué soy mexicano, por qué nací en un hogar como el que nací, y en el orden de la familia que ocupé, y por qué pues Dios me fue dando la formación, o permitió en mí la formación que hoy tengo. ¿Qué propósito tuvo Dios en todo eso? Pero, insisto, ¿qué sucede cuando una persona comienza a tomar la ruta del conocimiento de Dios? Vamos a presentar los dos esquemas. El esquema religioso es que no sucede pues casi nada. Me refiero a que cuando una persona contempla el asistir a la iglesia, el leer la Biblia, el cantar himnos, el orar o hacer oraciones, con una mentalidad un tanto religiosa, bueno, no hay mucho cambio. Se sigue viviendo prácticamente la misma vida, solo que a la vida que ya vivía se le suman ciertas nuevas actividades. El ir a reunirse con un grupo, el cantar algunos cantos, el orar o hacer oraciones, el entender algunos temas y además saber cosas que antes no sabía, pero no más de eso. No pasa de solo sumar a la vida que ya vivía, le sumo actividades más. Esta es la perspectiva religiosa. En cambio, el otro escenario, el bíblico, es, bueno, Cristo dijo, entre paréntesis, que no se puede adquirir el conocimiento de Dios sin antes, no, vaciar la mente, cavar y ahondar. Esa es la alegoría que Cristo usó, cavar y ahondar, cavar y cavar y cavar y ahondar hasta hacer espacio suficiente para sentar los cimientos. O el concepto universal que hoy en día se usa también en los negocios, que quizá ustedes lo han conocido, vaciar tu taza. No puedes servir café nuevo y fresco a tu taza si antes no la vacías del café viejo, frío y anterior. Así que en la vida del religioso, contexto 1, la cristiandad es simplemente sumarle cosas a la vida que ya vive, ¿no? Le sirvo café nuevo al café viejo y al final lo que queda es café viejo, revuelto con un poco de café nuevo. No cambió mucho o no cambió nada. Pero en el contexto de la cristiandad bíblica, Dios me llama. El llamado de Dios implica detente. Es un llamado de Dios. Comienza a cuestionarte todo acerca de tu vida. ¿Está bien esta manera de pensar? ¿El concepto que yo tengo del matrimonio es el correcto? ¿El concepto que tengo de la paternidad es el correcto? ¿El concepto que tengo de las relaciones familiares, yo como hijo de mis padres, yo como hermano, yo como sobrino, como tío, como abuelo, como esposo, como esposa? El concepto que tengo, es decir, lo que yo asimilo como mis responsabilidades o bien como mis derechos en todas estas relaciones, ¿es correcto? Y comienzo a desear aprender la justicia de Dios. La justicia de Dios. Pero para aprender la justicia de Dios tengo que despojarme de mi propia justicia, de la justicia de los hombres.
Quiero aprender los principios de Dios. Quiero aprender realmente quién es Dios y interpretar en mi vida práctica como colaborador en la empresa en la que trabajo, como esposo, como hijo, como hermano, como vecino, como, conciudadano que voy en un vehículo compartiendo la calle con otros conciudadanos, etcétera. En cada esfera de mis relaciones yo quiero aprender los principios de Dios. Quiero pensar como Dios piensa. Quiero tener la mente de Cristo, pensar como Cristo pensó cuando estuvo en la tierra, actuar como Cristo actuó como estuvo en la tierra. Y eso significa que comenzar esa ruta del conocimiento de Dios traerá tantos cambios a mi vida, tantos drásticos cambios a mi vida, que sin lugar a dudas se verá en mi vida la gracia de Dios y la paz. ¿Me explico? Dice el apóstol que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús. Cuando bíblicamente, no religiosamente, sino bíblicamente, comenzamos en la ruta del conocimiento de Dios a crecer, sin lugar a dudas, abunda en nosotros la gracia y la paz. Y dice el apóstol Pedro, el poder de Dios, al darnos el conocimiento suyo, que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Por su propia gloria y excelencia. Nada lo empujó a incluirnos en el llamado, sino la gloria de su ser, su soberanía. Él, en el ejercicio, de la supremacía de su poder como rector del universo, nos concedió a nosotros absolutamente todo lo necesario para vivir como Dios manda. ¿Escuchó, hermano? A ver, usted muchas veces en su oración quizá pudiera haber pasado etapas como las que yo también he pasado en sus oraciones. ¿Alguien de ustedes alguna vez se ha preguntado en oración, Señor, ¿por qué no puedo conquistar este hábito, por ejemplo? ¿Alguna circunstancia, algún hábito en el que usted sabe que no está honrando a Dios con esta manera de actuar? Y está usted en su oración diciéndole, Dios mío, ¿por qué no puedo? ¿Alguna vez también alguien se ha preguntado, Señor, ¿por qué no cambia esta circunstancia? O bien, ¿por qué no cambio? ¿Qué les ha pasado? Lo primero que nos tiene que quedar claro, amados hermanos, es que Dios no tiene la culpa de eso. Ni nos ha dejado sin las provisiones espirituales e intelectuales que necesitamos para lograr. Pero a la vez, no nos hizo un robot. La forma en la que Dios va a obrar en nosotros no es robóticamente. Y eso es lo que el religioso piensa. Voy a volver a poner los dos contextos. El religioso piensa, como lo hicieron, vi un video donde reunieron a Donald Trump y varios religiosos detrás de él pusieron las manos sobre él para orar por él. El religioso piensa que, yo voy a hacer una declaración y lo voy a hacer espiritualizando la declaración en forma de una oración ferviente, y aquello que estoy pidiendo va a pasar. Así piensa el religioso. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico, para nada, no es bíblico. Ahora, no estoy diciendo, entre paréntesis, que no haya milagros. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. La vida misma para nosotros es un milagro.
el nacimiento, vamos, desde la concepción de un bebé en el vientre de su madre es un milagro maravilloso. Dios está haciendo milagros de una manera sorprendente, de manera que nos deja sin aliento muchas veces, a veces sin pedírselos, otras veces pidiéndoselos. Yo he experimentado milagros que me han dejado boquiabierto, pero no son esos milagros donde Dios, forzando a una persona, no, como brincando o pasando por alto los procesos mentales, hiciera que una persona cambie. Los que han hecho que exista una iglesia cristiana y que pueda ser la sal de la tierra o la luz del mundo. No es así. Esta no es la manera en la que Dios obra. Entonces, ¿cuál es la manera en la que Dios obra? La manera en que Dios obra es precisamente a través del ejercicio de la reflexión del ser humano. Dios obra por medio de los procesos mentales. La voluntad de Dios es que yo exponga mi mente a tus principios, a tu palabra, a tu verdad, y de una manera progresiva, reflexiva, mi mente vaya poco a poco cambiando, poco a poco amoldándose a los principios de Dios, poco a poco asimilando las verdades de Dios en una comparativa con la vida que antes vivía, y poco a poco esas verdades que voy asimilando van bajando a mi corazón y poco a poco se van convirtiendo en una conducta diferente, en una actitud diferente hacia Dios y hacia el prójimo, y en resultados de una vida diferente. Este es el formato bíblico, hermanos, bíblico. En el contexto bíblico, así es como Dios va transformando una vida. Pero la perspectiva religiosa es como, no, pues, no puedo. Él no puede. Oremos para que suceda un milagro y de un instante a otro ya tenga una nueva actitud y de un instante a otro ya tenga una nueva conducta. No es así. No es bíblico. Voy a pedirle a los jóvenes que refieran algún versículo con el que puedan demostrar que sin la palabra de Dios, es decir, sin atravesar la palabra de Dios por los procesos mentales, no hay ni cambio ni salvación. Los escucho, jóvenes. ¿Quieren que repita la pregunta? ¿O quedó clara? También están incluidos los de aquí de casa, ¿eh? Sí, sí entendemos. Vamos a... ¿Sí? Estoy buscando... Edgar, ¿ahí me escuchas? ¿Sí? No sé si, bueno, a mí me viene muy rápidamente a la mente, los primeros capítulos de Proverbios, cuando se le amonesta al hijo, en este caso, yo creo que es un ejemplo muy claro de los jóvenes, que tenga cuidado respecto a las conductas de las personas que lo rodean y que ponga mucha atención a lo que sus padres tienen que decir y después a lo que la misma sabiduría, que tengo entendido que en el contexto pues es precisamente la sabiduría de Dios, que no la descuide para que no la abandone cuando sea mayor y que no tome decisiones equivocadas más adelante. Gracias. Pero, sí. Sí, gracias. Comprendo lo que dices. Es decir, que la exhortación en Proverbios es a prestar oído y atención a la sabiduría. Va por ahí, de acuerdo. Pero hay algo más. ¿Cómo demostramos que sin la palabra de Dios no hay milagro? Juan 15:3, bueno, todo el contexto, pero ese versículo, pues, nuestro Señor Jesucristo nos deja bien claro que es a través de su palabra que Él nos limpia, porque dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Bien, así es. Juan 15:3.
lo que produce un cambio, es decir, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Guardar su palabra, está escrito en Salmos. Es decir, no hay manera de que cambie una persona, que cambie su conducta, que cambie su actitud, sin atravesar su mente con los procesos mentales por la palabra de Dios. Otro texto más, muy claro, del mismo apóstol Pedro, siendo siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El nuevo nacimiento, ustedes saben que esto es un concepto meramente alegórico, metafórico. El nuevo nacimiento no es otra cosa que cambiar la manera de pensar de alguien, que cambió su manera de ser. ¿Cómo puede alguien cambiar su manera de pensar o su manera de ser? La respuesta del apóstol Pedro es por la palabra de Dios. Ahora sí, iba a escuchar un comentario ahí en las torres. Micrófono. Proverbios 3. Proverbios 3 desde que empieza y luego afirma en el 5, dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, tu corazón guarde mis mandamientos, que largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, que hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Guíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y enderezará tus derechos. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Gracias. Así es. No sé si también está para eso su palabra. En parte, la palabra de Dios, que es luz para nosotros. Pero otra vez, no pierdan de vista esto. Estamos diciendo que el contexto religioso ha llevado a mucha gente a creer que por hacer una sencilla oración por alguien, o hacer una declaración por alguien, o a imponer la mano en alguien, esa persona va a cambiar. Yo les pregunto, ¿es posible eso? No. También La respuesta es no. No es posible eso. No va a cambiar una persona sin que su mente atraviese la palabra de Dios, que sus procesos mentales sean expuestos a la palabra de Dios de manera perseverante. ¿Ibas a comentar algo? El pasaje que nos escribió Jesucristo le dijo: las palabras que yo les he hablado son espíritu. Así es, las palabras que yo te he hablado, dijo Cristo, son espíritu y son vida. El verdadero espíritu para que una persona viva, ¿no?, estando muerto en sus delitos y pecados, y que Dios haga una obra y el milagro para que viva, es la palabra de Dios. El apóstol Santiago, él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de Dios, Por la palabra. primicias de sus criaturas. Así es. Entonces, tiene que quedar claro que el poder de Dios manifiesto no es un poder de tipo místico o religioso. No es el poder que pues lo tienes, me lo pasas, lo tengo, te lo paso, lo traigo en la mano, toco a alguien, ya tiene el poder. Las perdónenme que lo diga tan claramente. No he visto a lo largo de un ministerio que yo he llevado con la gracia y la misericordia de Dios por más de 25 años. No he visto a nadie cambiar así. Pero por otro lado he visto a pocas personas, pero verdaderamente cambiar.
al escudriñar perseverantemente la palabra de Dios, aprender de la palabra de Dios, buscando el conocimiento de Dios en ella, bajando a un nivel de comprensión analítico personal aquellas enseñanzas y poco a poco poniéndolas en práctica, con muchas luchas, pero poco a poco, obedeciendo el consejo divino. Ahí he visto pocas personas con mucho cambio. Acá he visto muchas personas con ningún cambio. Y he estado, hermanos, en ambos lados. En algún tiempo de mi vida, cuando era muy joven, carismática. No los juzgo ni les condeno. Ustedes tienen que saber que ese no es el camino para una transformación. El apóstol Pablo habla de un culto racional. Culto racional. En su carta a los romanos. Nuestro culto racional, creo que es el capítulo 12, si bien no recuerdo, de Romanos, nada más para que lo tengan en mente. Y dice, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Bueno, este tercer versículo, y también de alguna manera quiero explicarme en este sentido. He ahondado mucho en los primeros 3 versículos porque todo esto es el tema que nos va a ayudar a descifrar de manera más simple el resto de la carta. Probable que lo vamos a tener que tomar como una gran introducción en esta reunión dominical y los siguientes domingos avanzar con un poco más de velocidad en los demás versículos. Pero en este versículo 3 se asoman algunas verdades irrefutables. Uno, que Dios nos ha entregado como si fueran tesoros, la gran herencia que para nosotros tiene, preciosas y magníficas promesas. Pero esas preciosas y magníficas promesas de Dios, precisamente que tienen que ver con la preparación eterna de nuestra alma, y con la expectativa de una convivencia perpetua con nuestro Dios bajo los términos de su gracia, porque habrá quienes vivirán una perpetua comunión con Dios, pero bajo los términos de su ira, y esto no lo digo yo, lo dice la Biblia. Pero aquí estamos hablando de una convivencia perfecta con Dios bajo los términos de su gracia. Esto no podrá suceder sin antes haber escapado de la corrupción que hay en el mundo. Eso dice Pedro. O sea, no podríamos pensar que sean compatibles, vamos a decir este concepto, y que lo podamos emplear como enseñanza contextualizada en lo que aquí estamos leyendo. No podríamos pensar que alguien tenga una vida mundana, no, tendiente a amar la inercia que el mundo lleva, que es contraria a Dios, y a la vez participar de las promesas divinas. No se puede, no es así. Son caminos absolutamente opuestos. Entonces, es imposible disfrutar de los placeres de esa tendencia mundana y a la vez disfrutar de los deleites de las promesas divinas. ¿Hacia dónde? ¿Cuál es el cuadro comparativo de las promesas divinas y o las tendencias mundanas? Bueno, recordarán aquella metáfora que dijo nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte: entrad por la puerta estrecha, ¿verdad? Mucho les he recordado esta verdad, porque ancha es la puerta y espacioso el camino
que lleva a la perdición. Muchos entran por esa puerta, pero angosta es la puerta, estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Son caminos opuestos. Y lo primero que nos tiene que quedar muy claro es que no se equivoca ni tantito el apóstol Pedro en poner ese marco tan oscuro hablando de el mundo que vive sin Dios. No quisiera sonar alarmista al decir esto. Solo quiero ser realista. Este es un principio, es una verdad irrefutable. Toda persona que vive al margen del conocimiento de Dios, que acabamos de enseñar en el versículo anterior, necesariamente, escúchelo bien, hermano, necesariamente llevará en su vida la tendencia de la corrupción que hay en el mundo. Toda persona que ha ingresado al camino de la vida, es decir, toda persona que ha emprendido un nuevo camino por medio del conocimiento de Dios, necesariamente tendrá que apartarse del otro camino. ¿Me estoy explicando? Todas las personas tienen dos naturalezas espirituales, y solo dos. Todo el mundo se tiene que poder clasificar en estas dos, con Dios y sin Dios. O dicho de otra manera, con la tendencia de la corrupción del mundo o sin ella. Con cualquiera de las dos perspectivas. Pero así es. ¿Y a qué nos referimos con esa tendencia de la corrupción que hay en el mundo? De los malos deseos. ¿Qué hay? ¿Qué pudiéramos mencionar? ¿Qué detalles vienen a nuestra mente al respecto? Bueno, lo que quiero decir es que la gente que vive sin Dios es egoísta. Incluso usted y yo todavía luchamos con el egoísmo. Y luchamos demasiado. ¿Dónde dejamos a los que ni siquiera tienen la intención de escuchar cuál es la voluntad de Dios? Los empresarios han llevado las cosas hasta el límite de la tolerancia. Es decir, casi al borde de ser intolerante, intolerable, quiero decir, su manera de amasar su riqueza. Por ejemplo, poniendo o presentando productos en los supermercados que saben perfectamente que dañan al cuerpo humano, pero con el propósito de que se pueda extender la caducidad de aquel producto por más tiempo y ellos no pierdan, no tengan pérdida, agregarle químicos que nos dañan con tal de tener mayor ganancia y llenar los anaqueles de los supermercados de sus productos y que estos se muevan sin pérdida. Lo que busca el empresario es la menor pérdida posible a cualquier costo, incluso al costo de enfermedades y al costo de que se pierdan vidas humanas. Un cristiano no puede pensar así. Si un cristiano participara en un negocio como estos o fuera empresario y se da cuenta que lo que él está produciendo daña a su prójimo, si en verdad emprendió el camino de la vida, se va a pasar. Va a dejar de hacer, aunque eso le cueste el negocio. Estoy poniendo un ejemplo de muchos que podríamos mencionar en este momento, de muchísimos ejemplos.
de gente que va con esta tendencia de la corrupción del mundo, que es capaz de mentir, que es capaz de manipular las cosas, las enfermedades, las circunstancias virales. Mucho se especula de que este virus, pues que aunque ya existía en sus orígenes, pues fue manipulado para causar el daño que ahora está causando en el mundo, con diferentes propósitos oscuros que la gente dice. Bueno, a mí no me interesa reflexionar tanto en la maldad del pensamiento humano, si es que fuera así como algunos lo detallan. Lo que yo sí sé, y me queda muy claro, es que no está al margen de Dios, y Dios tiene un propósito para todo esto que se está suscitando en el mundo. Pero a la vez, me tiene que quedar muy claro que hay dos escenarios. Y a mí me conviene reflexionar en cuál de los dos quiero estar. La corrupción del mundo o el camino de la justicia. Pero me refiero al de la justicia de Dios, no la justicia de los hombres. Entonces, derivado de este versículo 3, nos tiene que quedar muy claro que si en mi propia vida hay acciones, planes, propósitos, aún negocios o cualquier otro aspecto que pueda dañar a mi prójimo, el Espíritu Santo obrando en mí me va a hacer reflexionar a través de la palabra de Dios y me va a guiar al arrepentimiento, de tal manera que no importa materialmente hablando, terrenalmente hablando, cuáles pudieran ser las pérdidas de obedecer a Dios, el que ha comprendido esto, el que ha nacido a la fe, aquel que ha sido objeto del tratamiento divino y que ha nacido a la fe, está dispuesto a perder lo que sea por obedecer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están de acuerdo en eso? Precisamente por eso dice el apóstol Pedro: esfuércense por añadir a su fe. Ya hablamos de la fe, gloria a Dios. Si usted ha nacido a la fe, si usted ha comenzado a tener en su corazón interés por el conocimiento de Dios y además por conocerse a sí mismo frente a Dios, saber quién es Dios y saber por qué Dios le ha puesto en su camino, eso es fe. Gloria a Dios que usted ha nacido a la fe, pero no se quede ahí. Lo que dice el apóstol es: esfuércese por añadir a la fe virtud. Es decir, ahí viene la escalera de la fe. ¿Hacia dónde llega? La parte final de toda esta exhortación es al afecto fraternal, amor. Es decir, queremos llegar hasta la plenitud de nuestra fe, que es el ejercicio más perfecto de la fe, donde está el vínculo perfecto de los seres humanos, y ahí donde Dios se manifiesta en plenitud entre los seres humanos, es el amor. Y usted sabe que estoy hablando del amor en forma práctica. A ver, jóvenes, otra vez a los jóvenes, porque ellos tienen que demostrar que se saben de memoria todo, ¿no? Jóvenes, ¿cuál es la definición del amor bíblica? Hablando de una serie de conceptos intercalados para entender en forma práctica el amor. No estoy hablando de un versículo en particular. Yo recuerdo una definición que se platicó en la iglesia y luego mi mamá me lo repetía mucho. Es que amar es bendecir y beneficiar a la persona amada con todo lo que soy, con todo lo que tengo y con todo lo que hago, aunque haciéndolo esto me cueste un sacrificio. Exacto, aunque para lograrlo me cueste un sacrificio. Amén y amén. Esta es una definición bíblica, hermanos, contemplando una serie de textos bien contextualizados. Es bíblica. Es la decisión de bendecir y beneficiar a mi prójimo con todo lo que tengo, con todo lo que soy y con todo lo que hago, aunque para lograrlo me cueste un sacrificio. Bien dicho. Esfuércense por añadir a su fe virtud y a la virtud de entendimiento. Ahí están los procesos mentales.
Y al entendimiento, dominio propio, eso significa obediencia. Y al dominio propio, constancia. Ya estás obedeciendo en algo, síguele por ese camino. Constancia. Y a la constancia, devoción a Dios. Es decir, además lo hago para Dios, sigo buscando a Dios, persevero en buscar a Dios. Y que Dios siga obrando en mi vida. Y a la devoción a Dios, afecto fraternal. O sea, aterrizado a nivel de cancha. Que los que me rodean vean ese amor fraternal, ese afecto fraternal en mí, que se beneficien de la obra que Dios está haciendo en mí. Y al afecto fraternal, amor. Amor, amor y amor. Amor, la palabra con la que se resume de manera práctica todo lo que está escrito en la Biblia. Amor. Amor. Dominio propio, obedecer. Amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el camino de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. ¿Dónde están personas que viviendo una vida cristiana, pero son inútiles e improductivos en el contexto 1 que mencionamos hace rato? Vidas religiosas, nada más. En cambio, el que no tiene estas cosas que hoy mencionamos, es corto de vista, no ve, se olvida que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, y con esto vamos a cerrar la enseñanza del día de hoy y dejar pendientes para continuar con ella el siguiente domingo. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. A ver, otra vez. ¿Usted eligió a Dios o Dios lo eligió a usted? Todo el contexto de la Biblia nos enseña que usted ni podía elegir a Dios porque espiritualmente tenía una naturaleza caída. Si hoy usted tiene deseo de caminar con Dios, es porque Dios se fijó en usted con su gran amor, que lo amó y los trajo, le permitió tener acceso a su palabra a través del llamado irresistible que Dios le envió. Y entonces se le abrieron de par en par las puertas del reino para comenzar vida y una comunión con Dios que nunca antes había usted tenido. Los que hacen estas cosas, dice el apóstol, no caerán jamás. Y para ellos permanecen abiertas las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aprovecho, hermanos, para recordarles que les envié por ahí a través del WhatsApp a la iglesia un cuadrito con las solas del calvinismo. Dícenlo, en otra oportunidad hacemos un paréntesis para platicar de las solas del calvinismo. Ahorita solamente de eso les quiero decir: sola escritura, sola fide, sola gracia, solus Christus, soli Deo gloria. Solamente la escritura, solamente la fe, solo la gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Las 5 solas del calvinismo, revísenlas, son verdad irrefutable, bíblica. Si bien dudas, comentarios, si van a hacer algún comentario relativo a la enseñanza que hoy compartimos, creo que va a ser muy productivo. Solo les pediría que sean muy objetivos para que los demás también puedan participar. Por favor, si alguien quiere comentar algo, o aún si tienen una duda, enciendan su micrófono y digan. Edgar, a mí me ha quedado muy claro, y creo que vale la pena reforzarlo, el tema, cómo es solamente a través de la palabra y de la fe que una persona tiene la posibilidad de poder conocer realmente a Dios, y no a través de sentimentalismos, no a través de emocionalismos, no a través de experiencias religiosas, que creo que es el común denominador del cristianismo actual hoy en día, el que vemos en la tele, el que vemos en las redes sociales.
y hemos dejado a un lado la reflexión, los procesos mentales y todas aquellas cosas que finalmente hacen a una persona poder mirarse a sí mismo y poder compararse contra la voluntad de Dios y contra lo que Dios quiere y espera de nosotros en las Escrituras. Entonces, esto me cae o me hace llevar a un segundo punto, que es la preparación y pues más que nada la preparación en base a la Biblia, tener fundamentos, tener argumentos fuertes que sean en base a escritos, porciones de la Biblia que en su contexto nos lleven a demostrar y a pues tumbar finalmente ideas actuales que no van de la mano con lo que Dios quiere, ¿verdad? Entonces eso ha sido para mí algo muy claro. Creo que hoy en día ha sido eso la causa principal por las cuales la sociedad pues finalmente tiene un concepto de Dios equivocado y que no los ha llevado ni a cambiarse a sí mismos, ni finalmente demostrar que aman a Dios y que en una segunda instancia aman a su prójimo. Entonces vemos resultados como los que vemos hoy en día, donde pues la maldad sigue en aumento, pues claro, porque no conocen a Dios, aún y que existan más medios para poder llegar a la sociedad. Si estos no se utilizan y no están enfocados a poder hacer que la persona que nos oye voltee a ver a Dios y voltee a ver su palabra y sus principios en la Biblia, finalmente estos serán pues palabras vacías. Entonces para nosotros queda muy claro eso. Debemos de prepararnos mejor, debemos de ser más eficientes y tener fundamentos que solamente sean bíblicos. Gracias, Leonardo. Muy bien dicho. ¿Alguien más? Yo creo que es muy importante entender, bueno, yo sé que a lo mejor nosotros los cristianos lo entendemos porque lo escuchamos muy seguido, pero no está de más reforzarlo. Sin la palabra de Dios no hay otra manera de llegar a tener un conocimiento tan amplio y tan claro como lo existe en la Biblia, que fueron el esfuerzo de muchísimos tiempos, fue la obra de Dios que nos permitió llegar a nuestro tiempo y tener tanta sabiduría reunida y a la mano. No hay que esperar a que de alguna u otra manera tengamos una revelación especial. Yo creo que es importante que nosotros entendamos que lo que la mayoría de los religiosos piensa acerca de cómo el Señor se revela a través de las Escrituras, pues tiene que ser con un estudio muy disciplinado de la palabra de Dios, no esperar milagros. Yo creo que el Señor a cada uno de nosotros nos ha dado suficiente inteligencia y suficiente conocimiento para empezar a escudriñar la palabra de Dios y sacar las verdades que allí están escritas. No esperar a que la sabiduría llegue sola, hay que estarla buscando. Esto va para todo el mundo, es una verdad universal, pero también para nosotros, a pesar de que ya tengamos un buen rato congregándonos en una iglesia cristiana que expone muy bien la verdad, cada uno de nosotros tenemos que estar bien disciplinados respecto a seguirla estudiando. Yo creo que es lo que el Señor espera de cada uno. Gracias, Israel. Muy bien. Señor Edgar, sabe que yo creo que el saber aprender de Dios, basándonos, claro, en las Escrituras, en la Biblia, yo creo que ahí tú tienes más responsabilidad, porque aprender, hay personas, yo conozco personas de que no
no están tan centrados en una cierta religión y son unas excelentes seres humanos. Conozco, gracias a Dios, ha puesto a mi camino varias personas. Yo creo que tengo una duda. Creo que las personas que conocemos, yo conozco lo básico, no estoy tan a la Biblia. Hay personas de que no conocen tanto al Señor, y más sin embargo hay personas muy buenas personas que son. Entonces yo creo que nosotros tenemos más responsabilidades con Él porque lo estamos conociendo. Yo ahorita me siento un poco con, podría decir, miedo porque estoy conociendo a Dios y quiero conocerlo y me gusta y me llena y siento que lo necesito. Tengo, como le dije a mi amiga, esa necesidad, y también pedirle a Dios porque no que me dé aún más necesidad de querer aprender de Él. La verdad es que sí, o sea, tengo que pedirle a Dios también entender cada que me llegue tal y como debe de llegar las explicaciones que usted me da, y al fin lo que quiero, a resumidas cuentas, el objetivo mío es de que hay personas de que no conocen tanto a Dios y son excelentes seres humanos y tratan al prójimo y lo respetan al prójimo, y hay personas que sí estamos en las religiones y solo estamos empapados, pero no ponemos realmente no actuamos como tal. ¿Me explico? Sí, claramente. Muy buena la pregunta también, que va inmersa en los comentarios que usted hacía. Y al respecto, y le voy a comentar lo siguiente. Creo que va a valer mucho la pena que les recuerde a todos esta anécdota. Sin lugar a dudas, entre paréntesis, hay mucha gente que nos rodea. Yo también conozco personas que son muy ejemplares en las relaciones, pacientes, amistosos, entregados en las relaciones, y eso es muy admirable. Sin embargo, esto es solo una parte de nuestra vida, y aquí va el anécdota. Hace aproximadamente 80 años, un hombre llegó a un restaurante acompañado por su pareja a comprar una pizza en los Estados Unidos. Aquellos primeros restaurantes de pizza que surgieron, donde eran muy elaboradas, se tardaban mucho haciendo cada pizza. Y compró una pizza, y como era un día de semana, el dueño del restaurante solía caja de pizza, pues que había asaltos así repentinos a los negocios, pues para distraer allí a los asaltantes y entregarles el dinero que había en la caja, pero por no perder tanto, solía esconder el dinero con las máximas ganancias del negocio del día en una caja de pizza. Y resultó que este hombre había pasado con su pareja a comprar una pizza ya después de las 3 o 4 de la tarde, cuando se habían juntado muchas ganancias. El empleado que lo atendió por torpeza en una interacción con otro de los, le entregó a este hombre con su pareja la caja que llevaba el dinero con las ganancias de todo el día domingo. Mucho dinero. Y este hombre tomó la caja y, como había pasado por el empalme de otras cajas, pues no se dio cuenta. Simplemente la caja pesaba lo normal, se salió, se subió al coche y se fue.
Y al llegar al momento donde iba a acampar con su pareja, abrió la caja y se dio cuenta que estaba llena de dinero. Llena de dinero. Había monedas, pero había billetes, muchos billetes. Entonces inmediatamente cerró la caja y se regresó al restaurante junto con su pareja. Y al llegar, pregunta por el dueño del restaurante para no cometer errores, y lo atiende el dueño y le dice, dígame, digo, oiga, pues vengo a regresar, y me dieron por error esta caja. Entonces el dueño del restaurante la abrió y se dio cuenta que era la caja del dinero, y se sorprendió tanto cómo podría haber hasta esa época todavía gente así, honesta, y gente tan buena, que sería capaz de regresar el dinero. Estaba tan asombrado el dueño del restaurante que le dijo, ¿sabe qué? Este hecho, o sea, que exista alguien como usted, dijo, este hecho no lo podemos dejar pasar por alto de una manera simple. Y en ese momento le dijo uno de los empleados, por favor ve a buscar a algún fotógrafo porque quiero que se publique en los medios. Es más, que salga en el diario del pueblo, en primera plana, el hecho heroico de este hombre. Y en ese momento se acercó el hombre un poco más al oído del dueño del restaurante y dijo, por favor, no lo haga. Dijo el dueño, ¿por qué no? Todo el mundo debe saber que hay gente honesta como usted. Dijo, no lo haga, por favor. Dijo, la mujer que viene conmigo no es mi esposa. Bueno. ¡Wow! Fue algo asombroso. Es una anécdota que nos simbra, que nos hace reflexionar mucho. Sin lugar a dudas, estimada Perla, hay personas que a nuestro parecer son muy buenas, y sí lo son en algunas áreas. Este hombre, por ejemplo, era incapaz de agarrar dinero que no fuera suyo. ¿Pero acaso por eso era realmente honesto? No era capaz de robar, pero esto no lo hacía ser un hombre honesto u honorable delante de Dios. Y es que eso mismo puede suceder con toda la gente que nosotros conocemos. Todas las personas podrían tener muy valiosas virtudes, áreas donde muestran, pues vamos, su parte humana agradable. Eso no significa que vivan honrando a Dios. Eso no significa que su prioridad en la vida sea la gloria de Dios y que en todas las áreas de sus vidas estén haciendo lo correcto. ¿Me expliqué, mi estimada Perla? Sí, lo comprendí bien. Lo que pasa es que, ¿sabes? Yo puse este ejemplo porque pues tenemos nosotros nuestra oportunidad, ¿verdad? Al tener vida tenemos la oportunidad de conocer a Dios, ¿verdad? Y llevarlo a cabo, que vaya parejo, ¿verdad? Entre conocer a Dios y actuar como Él lo estaba diciendo. Pero, ¿sabe? Yo puse este ejemplo porque, fíjate que mi papi era muy humanitario. Mi papá era muy, muy humanitario. Y ahorita, pues, obviamente, ya no tiene esta oportunidad de conocer a Dios. Sí conoció y nos habló de Dios y tipo así, ¿verdad? Pero no algo tan como debe de ser, que sea la prioridad, sea el Señor. ¿Me explico? Yo quiero tener al Señor que sobre todas las cosas, sobre mis hijos, sobre mi esposo, sobre quien sea, primero sea el Señor. Aún no lo he conseguido, quiero ser muy, honesta, ¿verdad? Porque por decir ahorita, si usted me dice de que primero darle gracias a Dios por la salud que ahorita tenemos, pero si tenemos alguna enfermedad, también darle gracias. Y yo ahorita en este momento tengo un pavor que mi mamá se enferme, que yo creo que ahorita no se lo agradecería al Señor. Quisiera hacerlo, pero tengo mucho miedo que mi mamá llegue a pasarle algo hacia mi mamá. Soy ser humana, aún no
creo que todavía no... Estoy en proceso de conocer a Dios y yo creo que el estar en estas pláticas, en esto en este manjar de aprender, voy a comprender muchas cosas y yo creo que sí voy a lograrlo en agradecer a Dios en todas las circunstancias de mi vida. Estoy aprendiendo, tenme paciencia. De acuerdo. Gracias, aquí estoy. Sin lugar a dudas que lo va a lograr. Y cada uno de nosotros también. Y debemos recordar que va a ser un proceso que va a durar toda nuestra vida. Es un proceso que va a durar toda nuestra vida hasta que Cristo nos llame. Hasta que Dios nos llame a su presencia por algún medio y que Dios quiera usar, o hasta que Cristo venga. Muy bien, bien dicho. Todo comienza con ese sentir en nuestro corazón de querernos acercar a Dios, como lo explicábamos durante la reunión, y ese sentir que hay en nosotros, pues, no es casualidad, Dios lo puso ahí. Sin lugar a dudas, Dios va a seguir obrando, sin lugar a dudas vamos a ir viendo cambios en la medida que Dios va obrando en nuestro ser, y será nuestra responsabilidad. Esa parte me gustó mucho de lo que mencionaba por ahí nuestra hermana Pedro. Nos será una gran oportunidad. ¿Qué haremos en cada siguiente etapa? Dios nos va mostrando su verdad. Estamos teniendo acceso al conocimiento de Dios. Qué gran responsabilidad tenemos de actuar como Dios manda. Esa frase la dijo el apóstol Pedro. Me regreso al versículo 3, donde dice: nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Qué gran responsabilidad tenemos. Si hay personas que sin haber tenido acceso, o que sin tenerlo actualmente acceso, al conocimiento integral de Dios por medio de su palabra, por medio de estar analizando constantemente la palabra, intercambiando ideas con otros hermanos de la iglesia, si hay personas que así son ejemplares en áreas de sus vidas, ¿cuánto más estamos llamados nosotros a buscar servir? Bien, ¿alguien más? ¿Algún comentario ya para cerrar? ¿O alguna otra duda? Gracias, pues entonces oremos. Beli, por favor. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, porque nos das los medios para seguir compartiendo tu palabra como iglesia, unidos, Señor, aunque no estemos en un mismo lugar, pero sí estamos todos en un mismo sentir, Señor, buscándote, buscando glorificar tu nombre y alabarte. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada una de las familias que forman parte de esta pequeña congregación, los hermanos que no pudieron conectarse, que seas tú con ellos y que les permitas reflexionar también, Padre, sobre quién eres tú en nuestras vidas. Y te rogamos, Señor, que se haga tu voluntad en cada uno de nosotros en medio de estas circunstancias, y que sea para bien, que lo aprovechemos para crecer, para alabarte y para que tu nombre sea glorificado en el mundo, Señor, porque todo lo que tú permites en el mundo y en nuestras vidas, y lo que pasemos o de lo que seamos librados, tiene un propósito, Señor, y nosotros lo sabemos. Ayúdanos a comprender y a testificar a través de nuestro ejemplo, y también, Señor, con palabras a todas las personas que están a nuestro alrededor, y que así puedan conocerte un poco más o ser llevados a ti, Señor, si esa es tu voluntad. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre. Amén. Amén. Pues, por último, les agradezco mucho a todos por su sinceridad para participar. Ha sido una bendición estar con ustedes este día.
seguimos orando, que Dios les bendiga, que pasen un bonito domingo, que descansen. Les aconsejamos que sigan todas las instrucciones que se nos están dando a causa de la contingencia y que seamos ejemplares en todo. Que el Señor sea con ustedes.